Bien, perfecto. Repito entonces que nos conectamos a este segundo Zoom. Eh, Intenté conectarme rápidamente y me saltó un aviso que como no tenía la versión paga de Zoom, había que esperar 10 minutos, así que bueno, perdonen. Lo que hacemos de acá en adelante, tomarnos esos 10 minutos como un corte, de repente, para agarrar fuerza y seguir. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Acá, compartir pantalla. Ya vimos el cronograma. Voy a volver entonces a los documentos. Acá crea, estamos. en- No, esto es, ¿vieron? Ahí va a ser la grabación. Eh, Voy a estar en. Diagnóstica, ¿no? Estamos acá en crea. Bien. Eh, Entonces, planificación. Yo lo que les voy a mostrar ahora es la planificación del curso, cuáles son los contenidos básicamente que vamos a intentar trabajar. La idea es trabajar lo máximo posible, a veces no se logra, a veces sí, pero bueno, el plan es un poco ambicioso, pero se los voy a mostrar. Bueno, esta es la parte del fundamento, va todo para la dirección. Y acá tenemos como 4 unidades, ¿sí? Para trabajar en 15 clases o 4, digamos, pasos importantes. Primero, la unidad cero, que es esta especie de módulo introductorio, esta especie de introducción, que es lo que se piensa, puse, ¿no? Esta es una unidad o actividad que pensé a modo de introducción. Debido a la circunstancia del curso semipresencial, realizaré una evaluación diagnóstica para evaluar la conectividad y capacidad de respuesta del grupo. Los textos e imágenes están relacionados con el tema central del curso, el análisis crítico del conocimiento. Si bien el plan no lo contempla, esta unidad funcionará como módulo introductorio, ¿sí? Que es lo que les dije para hacer de acá al próximo viernes. La unidad uno, chiquilines, se llama Nociología. Se buscará sensibilizar sobre la problemática del conocimiento, problematizar su existencia, su carácter y posibilidad. Vamos a trabajar el escepticismo, el dogmatismo y algún comentario sobre el relativismo, que es una variación del escepticismo. Girará en principio a la pregunta ¿qué es conocer?, dando paso a la posibilidad o no de conocer. ¿Podemos conocer verdaderamente? Con la problematización de la duda escéptica, enfrentándose luego a posturas dogmáticas con diferentes ejemplos, como la confesión de San Agustín o posturas científicas. Luego trabajaremos el cómo conocemos de la mano del racionalista Descartes, argumentación a través de la cual se llega a la primera certeza y las consecuencias que esto trae. Luego se problematiza la diferencia con la duda escéptica y posiblemente una breve postura de los empiristas como Hume. Eso sería toda la unidad uno. ¿Tá? Eh, Muy ambicioso, pero vamos a ver si lo logramos. En la unidad 2 tenemos la argumentación. Tenemos los contenidos a compartir, son definición de argumentación, elementos de la misma, diferencia entre convencer y persuadir, elementos del lenguaje, sintaxis, semántica y su relación con la lógica, tipos de razonamiento, problematización de conceptos de verdad y validez, carácter formal de la lógica, componentes de los razonamientos, deductivo, inducción, inducción completa e incompleta, analogías, falacias no formales, el concepto y la definición, la clasificación, perdón. Se trabajará en base a los ejemplos de las argumentaciones que defiendan una u otra postura sobre un tema a elegir. O sea, el tema es que la argumentación acá, vamos a hacer un enlace con la unidad uno y vamos a ver cómo fue que argumentaron los escépticos, cómo argumentó Descartes, ¿sí? Como que hay un diálogo ahí entre las unidades. Y si llegamos, y para culminar, algo de Bas Ferreira, que es un filósofo uruguayo, es la construcción de los ejemplos dentro de los argumentos, el efecto psicológico de utilizar mal un ejemplo y los momentos oportunos en los cuales debe usarse, estudio del capítulo Pensar por sistemas o pensar por ideas a tener en cuenta,
trabajos, ejemplos del autor y agregar otros, como por ejemplo puede ser el problema del veganismo. Por último, otra unidad que se contempla en un programa tradicional de quinto año es el filosofar sobre el conocimiento científico. Profundizando el diálogo e intentando conversar sobre las unidades anteriores, esta unidad se concentra en la reflexión sobre la ciencia, su carácter, su lugar en la cultura, sus alcances, la idea de progreso y sus límites. Me propongo cuestionar la pretensión de objetividad en la ciencia. Para ello, se eligió en la reflexión y problematización el conocimiento científico se realizará desde los textos de Popper y Thomas Kuhn. Esto está medio como en suspenso. Lo central son las primeras dos unidades y si nos da el tiempo vamos a llegar a la tercera. En el programa tradicional de quinto año, que es anual, hay otra unidad que es psicología, ¿sí? Que ahí viene el psicoanálisis y el conductismo. A eso obviamente no está incluido acá porque bueno, son 15 clases, no es un año, pero creo que es bastante, ¿cómo se dice? Ambicioso y bueno, creo que es posible. ¿Tá? Eso en cuanto al programa, planificación de quinto. Eh, registro de asistencia ya está. Copia de cronograma ya está. Acá y acá. Dejamos de compartir. Bien. Y ahora vamos a ir, sí, a los textos que hay que ir leyendo para la próxima clase. Y bueno, la tarea básicamente que les voy a marcar como pautas para ir leyendo. Para que lo vayan sabiendo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir de alguna manera qué es conocer, ¿sí? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que yo conozco tal cosa, yo sé tal cosa? Saber y conocer no necesariamente es lo mismo, porque tenemos que empezar a eliminar ciertas ambigüedades del lenguaje, ¿vieron? Recuerden, seguramente ya lo saben, y si no se los recuerdo, que las palabras son polisémicas y ambiguas. ¿Qué quieren decir esto? Que las palabras tienen diferentes sentidos. Y depende en qué sentido yo utilice la palabra, depende cómo el otro interpreta, ¿sí? Esa palabra que estoy utilizando. Además depende el contexto lingüístico en el cual yo estoy utilizando la palabra y el contexto material, ¿sí? El contexto social. Es decir, un ejemplo sencillo. Si yo, vamos a suponer, este, entro a un lugar donde venden, a una gomería, ¿no? Venden cubiertas, cámaras, qué sé yo. Paro con la moto pinchada. Entonces entro a la gomería y digo, véndame una cámara. Es lógico pensar que la persona, el vendedor, me va a traer una cámara de moto, ¿verdad? Véndame la misma, véndame la cámara, fenómeno. Ahora yo paro con una moto pinchada en la puerta de un lugar donde venden cámara de fotos y entro al local y le digo, véndame una cámara, o sea, las mismas palabras. En ese local, lo más probable es que interpreten que yo le estoy pidiendo una cámara de fotos. Pero son las mismas palabras que cobran un significado diferente, depende del contexto material que yo estoy utilizando. Por eso es importante definir palabras. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento en filosofía en la unidad de nociología? ¿Por qué es importante el tema? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Ah? Eso es el primer paso del curso de filosofía. Recordar que tenemos que definir palabras. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conceptos? ¿Sí? Siempre definimos conceptos y no cosas, lo vamos a ver. Entonces vamos a ver qué materiales el profesor puso. Bueno, entonces tenemos acá las carpetas, como les dije, y vamos a dar clic en la unidad de nociología y vamos a ver que tenemos dos documentos, ¿no? El problema del conocimiento y el repartido 1 del conocimiento. Y además tenemos un texto para problematizar
lo vamos a hacer en clase, que es, no somos dueños, precisamente, como les venía diciendo, no somos dueños del sentido que atribuimos a las cosas. ¿Ah? Entonces, el primer documento que yo les sugiero que leamos es este que está acá. El problema del conocimiento, que yo ya lo tengo abierto por acá. Eh, pará, ¿ustedes lo vieron lo que yo acabo de hacer? ¿O no lo vieron? No, no se ve, profe. Ah, bien, bien, entonces lo hago de vuelta. Compartir pantalla, entonces estaba en... Acá, perdón, acá, ¿ahora sí lo ven? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿vieron? Estábamos acá, en las carpetas estas, ustedes hacen clic en la unidad uno de Nociología y luego tenemos estos tres documentos. El primer documento que yo les pido para trabajar es este que está acá, el problema del conocimiento. Y les voy a marcar desde dónde, porque no es todo. Así que tranquilos. Vieron que a veces uno ve tanto texto y dice, uy, tanta cosa. Vamos a ver desde dónde yo les recomiendo. ¿Vieron que dice capítulo 2? Bueno, Sí. ignórenlo. O sea, a ver, si lo quieren leer, buenísimo. Tiene que ver con el tema, obviamente. Pero digamos que la parte que está como lo más central es esto que está acá. Caracteres, el capítulo 3. Habría que empezar a leer desde acá. Capítulo 3, caracteres y noción del conocimiento, que ahí es una carilla y media. ¿Está? Ah, no, les engañé. Dos carillas y media. Bueno, una mentira blanca. ¿Está? Bien, repite. Ahí. Deberían comenzar acá. Capítulo 3, caracteres y noción del conocimiento. Ustedes lo que van a tener que buscar acá, básicamente, son esas cuestiones de intentar definir qué es conocer, ¿sí? ¿Qué es conocer y cuáles son los elementos que participan del fenómeno del conocimiento, ¿sí? ¿Qué es conocer? ¿Qué elementos se involucran en este fenómeno? Ya les adelanto que esa es una de las preguntas que va a ir para la primera prueba. ¿Está? Bien, Así que, o sea, o sea, es esa o la voy a elaborar diferente, pero es eso. Tienen que saber bien, qué es conocer, qué elementos participan en el fenómeno del conocimiento y además qué relación tiene ese concepto de conocimiento con el concepto de verdad. ¿Ah? No es una lectura tan sencilla. Obviamente, en clase yo lo voy a leer, lo vamos a repasar, vamos a sacar conclusiones, vamos a aclarar dudas, ¿tá? Pero es muy importante que sepan que esa información la tienen acá, ¿sí? Y bueno, siempre es más fácil con una lectura previa, porque ustedes pueden encontrar, pueden ir a clase con dudas, pueden, digamos, razonarlo diferente, ¿tá? Em, Ese es el primer texto, ¿sí? Caracteres y noción del conocimiento. El conocimiento como actividad humana, eso es muy importante. Recuerden, cuando hablamos de conocimiento, acá me voy a pelear seguramente con alguno. Cuando hablamos en el sentido filosófico del conocer, hablamos como una actividad estrictamente humana, ¿sí? Los perros, los gatos, los animales eh, interactúan en el mundo, aprenden, obviamente, sienten, son seres sintientes, pero no conocen de la misma manera que conoce el ser humano. Es decir, a un primate, a un mono, a un perro, yo no le puedo pedir que desarrolle un teorema matemático, ¿sí? Por más que lo quiera y que lo adore, y yo tengo una gata y por más que yo la quiera, no me va a poder desarrollar un teorema matemático. No entiende lo mismo cuando yo le digo que estamos yo digo, no sé, estamos en agosto, no tiene la capacidad porque no es un ser que tiene un lenguaje simbólico y por lo tanto no tiene la comprensión racional que tiene el ser humano. Luego podremos debatir si el ser humano utiliza bien o mal esa capacidad racional, ¿no? Obviamente.
pero conocimiento en este sentido filosófico, estamos hablando de conocimiento humano. ¿Tá? Primer punto, conocimiento humano. O sea que hay un elemento muy importante que es el ser humano. Sin ser humano no va a haber conocimiento estrictamente en el sentido que lo estamos planteando en este momento. ¿Tá? Eh, luego, luego, ese es un material muy importante, ¿sí? Luego tienen, en el repartido uno tienen una especie de traducción que yo les hago de ese repartido, ¿tá? Lo van a tener dicho con otras palabras. Es decir, van a tener otra introducción, capaz que es un poco más ameno, ¿sí? Y les va a explicar básicamente cuáles son los elementos del conocimiento, o sea, algo muy similar al texto anterior, pero em, con algún aporte más como bajado a tierra, digamos, como una, ¿cómo es que se dice? Em, Más reales, vividos. Claro, en realidad la palabra que estoy buscando se llama transposición didáctica. Es decir, no Mm. es el texto, digamos, puro y duro, sino que es como, bueno, un poco más ameno, de repente. ¿Tá? Ujú. Pero estamos siempre en el mismo tema, ¿tá? Estamos siempre en el mismo tema, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Por qué? Porque de la mano de qué es el conocimiento, nosotros vamos a llegar a los problemas del conocimiento, que básicamente son tres. El primer problema es Bien. definir, vamos, qué es conocer, obviamente. Después, si es posible conocer verdaderamente algo, vamos a discutir si es posible conocer filosóficamente algo, y ahí tenemos a las escuelas escépticas y a las escuelas dogmáticas, el dogmatismo. Si nos inclinamos a qué es posible conocer, bueno, ¿cómo conocemos? Y ahí vamos a tener a los racionalistas y a los empiristas, ¿sí? ¿Qué es conocer? Si es posible conocer y cómo conocemos. ¿Tá? Esos problemas son los que vamos a ir abordando en la clase. Que además eh, hay una imagen que a mí me gusta mucho trabajar, pero creo que la vamos a trabajar en vivo y en directo, que es esta que está acá, ¿sí? No sé si ustedes la logran ver, ¿sí? Sí. Es discutir estos elementos. Esto es como una gráfica, es una gráfica ahí del conocimiento que va a representar de manera un poco caprichosa, y esto no es un trabalengua, tranqui, es qué es lo que sé, qué es lo que sé que no sé, y qué es lo que no sé que no sé. No se maten ahora, pero lo vamos a ir pensando. Lo único que les digo es que la mayor porción del ámbito, digamos, del conocimiento es aquello que realmente yo no sé que no sé. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver acá en filosofía. ¿Sí? Hay cosas que yo afirmo que yo sé, es una pequeña porción, lo que reconozco que no sé, o sea, lo que sé que no sé, y luego vamos a ver qué es eso que no sé, que no sé, que lo vamos a problematizar en clase. ¿Está? Tranqui, para afuera. Eh, bien de bien. Y acá estamos en el repartido, y acá estamos en el repartido anterior, que como tengo tiempo, eh, voy a aprovechar y se los voy a leer para ustedes. Este texto, miren, este texto que está acá, que es el de Cirulin, que dice, no somos dueños del sentido que atribuimos a las cosas. Y esa imagen la voy a trabajar en clase presencial el viernes, junto con el material que yo les voy a leer ahora y que ustedes tienen que leer, de la mano con las preguntas esas de la tarea para ir pensando. Eso ¿Está? es la clase del 8, ¿verdad? La clase que viene sería, sí, el 8, ¿no? Sí, tengo el calendario acá. Eh, agosto, septiembre, 8, sí. Bien. O sea, lo repito para que quede claro. Sí, sí, Para la clase que viene, ustedes lo que tienen que hacer de manera virtual es la evaluación diagnóstica. ¿Está? sí.
De esa manera evaluamos la interacción grupal entre nosotros. Con una nota simbólica, todo eso. La gente que no tiene el CREA me manda mensaje, se lo mando por correo electrónico. Después vamos a comenzar a trabajar estos temas que es el problema del conocimiento, para lo cual yo voy a subir una tarea que no es necesario que la hagan ya, pero está bueno que ustedes ya tengan las preguntas para ir viendo en dónde centrar la atención, ¿sí? Vieron que no es lo mismo, bueno, digamos, léete esto, léete este material, a que yo te diga, bueno, lee este material con estas dos preguntas guía, ¿sí? Que son, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuáles son los elementos que participan en el conocimiento? ¿Y qué tiene que ver el concepto este de verdad? ¿Sí? Muy importante, de lo verdadero con, con el tema del conocimiento. A ver, tengo dos chats, voy a abrir qué es, quién me escribió. ¿Actúan por instintos? Sí, ahí va, están chateando. Yo solo sé que no sé nada, bueno, ahí Sócrates. Sí, Sócrates dijo eso. Eh, el único, el primer filósofo en reconocer su ignorancia, básicamente. ¿Tá? Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a leer. Ya estamos. El problema del conocimiento. Bien de bien. Repito, en este material ustedes pueden leer el capítulo 2 que obviamente es el partido del conocimiento, punto de partida del problema, el planteamiento del problema, pero básicamente lo central va a estar acá a partir del capítulo tercero. ¿Ah? Bien de bien. Bueno, les leo. ¿Sí? Eh, Dando por descontado que el conocimiento es un hecho de cuya afirmación hay que partir, se impone, para acercarnos a su comprensión, preguntarnos en qué consiste y con qué características se presentan. Se trata de un primer paso ineludible para cualquier teorización seria del conocer. Y lo que cabe hacer en este primer momento es una descripción analítica que recoja aquellos caracteres que el conocimiento ofrece. Con ello, de paso, daremos entrada a algunas nociones de conocimiento a las que solo debemos concederle un carácter provisional, de provisionalidad, pues habrán de someterse posteriormente al contraste y confrontación con las principales teorías nociológicas de las que no cabe estar en ignorancia. Aparte del intento de aproximación descriptiva del conocimiento que nos conduzca al establecimiento de la noción o nociones del mismo, este capítulo es la ocasión de presentar todo un elenco de términos con los que debemos familiarizarnos en teoría del conocimiento. En una palabra, buscamos una primera familiarización con el hecho y con los problemas del conocimiento. Sigo. Lo que les dije hoy, el conocimiento como actividad humana. Si buscamos el lugar donde situar el hecho del conocimiento y desde el cual se nos ofrezcan perspectivas adecuadas para su comprensión, ese lugar es, sin duda, el dinamismo de la actividad del hombre. Paréntesis. En estos textos que habría que ir acomodándolos, dice hombre como representación de la especie humana. Cuando dice hombre, incluye a la mujer. Yo intento a veces en el texto, en vez de decir hombre, bueno, la especie humana o el ser humano, ¿tá? Para que sea inclusivo. ¿Tá? Porque este problema es un problema importante que si bien obviamente lo venimos trabajando socialmente de hace tiempo, me acuerdo que un hecho muy importante para mí fue, yo tengo una hija chiquita que ya la van a conocer porque los miércoles generalmente está conmigo. Una vez hubo, hace unos años, un día del niño, había un reclame, una propaganda que decía Feliz Día del Niño, ¿no? Entonces ella me miró con 5 años más o menos y me dijo, ¿y las niñas qué? ¿Y las niñas no tenemos un día? Entonces, yo ahí me quedé como, realmente, qué importante es utilizar bien las palabras, ¿no? A veces uno nos naturaliza cuando dice hombre, especie humana, o cuando dice el Día del Niño, y no. Sin embargo, es necesario no a veces restringir por economía del lenguaje ciertos conceptos y utilizar niños, niñas, no sé, incluirnos a todos, ¿verdad? Es importante. ¿Ah? Entonces, acá, actividad del ser humano.
el conocimiento es una dimensión de esta actividad. Pero si tenemos en cuenta que el conocimiento es, entre otros aspectos, una manifestación de la vida del ser humano, hay que reconocer que los aspectos vitales, un complejo de factores entre los cuales cabe aislar analíticamente el aspecto cognitivo, pero no anular totalmente los demás aspectos. Es decir, el conocimiento es una acción humana, o sea, es hacer algo, ¿tá? Es hacer algo, es una acción, ¿tá? No es una inacción, no es algo que pasa, es algo que es una acción consciente, ¿sí? Eh, el conocimiento es una acción humana, pero no una acción humana en general, sino de cada ser humano. Y la acción cognitiva dentro del dinamismo humano se encuadra en lo que podríamos llamar el enfrentamiento con el mundo o con lo otro. Recordemos que el ser humano es un ser que se está haciendo siempre, porque como ser humano es un ser inacabado y este ir haciéndose tiene un papel insustituible el encuentro, el comercio con otro, con el mundo. Y en ese encuentro y en ese comercio, en el conocimiento es la dimensión fundamental e incluso fundante de otras dimensiones. O sea, vean el papel clave del conocimiento como, digamos, elemento de interacción con otros seres humanos y con el mundo que me rodea, con objetos, ya sean objetos inanimados o objetos semovientes, que es como define el Código Civil a los animales, ¿sí? Eh, interactuamos con el mundo, ¿sí? Con las plantas, con los árboles, con las cosas. Nos vinculamos con el mundo jurídicamente, nos vinculamos con el mundo psicológicamente, nos vinculamos con el mundo emocionalmente, ¿sí? Vean qué complejos que somos y en el medio de eso está el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Para qué? En fin, sigo. Con ello, estamos destacando otro aspecto del ser humano muy subrayado por el existencialismo, que es una corriente filosófica que hizo Sartre, un francés. El hombre, como ser abierto, como ser abierto, y muchas de las puertas por las que se abre son cognitivas, sentidos, imaginación, inteligencia, razón. Esa condición, esa condición La condición de apertura convierte al ser humano en un ser sometido al bombardeo de múltiples y plurales estímulos. Es tal la sobreabundancia de estímulos que deben necesariamente pasar por diversos tamices de selección, pues bien, ninguna otra actividad del ser humano tiene la capacidad selectiva de que dispone el conocimiento, porque al tratarse de un proceso consciente, podemos, al menos en cierta medida, hacernos dueños y rectores de ella. Y no solo por poder y tener que seleccionar estímulos, sino también por poder y tener que modalizar la forma de asumir el estímulo en virtud tanto de dotes y actitudes personales como el inevitable condicionamiento social y cultural. Esto es importante. O sea, nosotros conocemos diferente, nos relacionamos diferente con el resto del mundo que nos rodea, depende los valores que tenemos, la cultura en que nacemos, el momento histórico, ¿sí? No es lo mismo esta discusión hoy del papel, digamos, de incluir o no a la mujer en los discursos que hablar en Grecia, o hablar en Roma, o hablar en otras sociedades, incluso hoy en día. ¿Se entiende? Eh, el conocer está como eh, tenemos como un intermediario que es el contexto sociosocial, histórico, material que nos rodea, ¿sí? Y que no podemos escapar de eso. Acá dice, ¿no? Inevitable, pues estamos condicionados social y culturalmente, que incide en la recepción del estímulo. Piénsese, por ejemplo, en el distinto modo de considerar un eclipse en la cultura de hoy, en la que hace 15 siglos, o en la cultura de una tribu primitiva, ¿no? El problema de la interpretación de las cosas que suceden fuera de mí. Y recuerden algo importante. Nuestro filtro con el mundo, además de nuestra cultura, nuestros valores, nuestra moral, a veces también es o nuestro estado emocional, ¿sí? Yo estoy contento, triste, o estoy alegre, las cosas que suceden a mi alrededor
las puedo resignificar o significar de manera totalmente distinta, y también mis valores y mis expectativas ante los acontecimientos que sucedan en el contexto. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que doy casi siempre. Si nosotros nos juntamos todos acá, los de quinto virtual de Montes, y nos vamos a festejar que pasamos todos de año, estamos egresando, y nos vamos todos ahí a la Rambla de Montevideo, a Parque Rodó, a, a festejar, y es de noche, y de repente, bueno, pasa, vamos a suponer, una luz por el cielo, ¿no? Por la noche. Entonces, bueno, quizá si hay alguien que cree en los extraterrestres, no sé, por decir algo, esa persona va a decir, pa, mirá, es un ovni, es un objeto volador no identificado. Si hay alguien muy religioso que cree en cualquier Dios, en cualquier religión, va a decir, no, no, es una señal de Dios que yo le pedí a Dios que me dé una señal. Aquellos que son más, no sé, tendientes al mundo científico van a decir, no, bueno, es un meteorito, una estrella fugaz, no sé. Entonces, el mismo hecho es interpretado de manera distinta según mi predisposición teórica o mi marco teórico, mis creencias, mis convicciones. ¿Se entiende? A veces es muy difícil conocer verdaderamente algo. Generalmente el ser humano interpreta las cosas según lo que yo soy. ¿Sí? Piensen en cómo calificamos cualquier hecho, ¿sí? Desde nuestra perspectiva. ¿Tá? Ese es un problema muy importante del conocimiento. ¿Tá? Es muy difícil acceder a las cosas como son realmente. Generalmente utilizamos nuestras herramientas, nuestros sentidos, nuestros prejuicios. Entonces, claro, es muy difícil conocer verdaderamente algo. Cuando digo verdaderamente, es conocer la cosa en sí misma, como es, y no como se me presenta o como yo pienso que es. Me quedé ahí, ¿no? Un eclipse pasa, según los siglos, el significado que tiene. Nos encontramos, pues, abocados al análisis en una dimensión del dinamismo del ser humano, que es la dimensión cognoscitiva, sin dejar de ser un animal y por ello de estar sometido a estímulos biológicos e instintivos, el ser humano, de modo muy especial en funciones cognoscitivas, que solemos adjetivar como superiores, sobrepasa ese nivel biológico e instintivo en la captación de lo otro y lo distinto a él en cuanto sujeto, interiorizándolo en la red de significaciones que constituyen el bagaje del conocimiento de cada individuo. Esto es lo que les acabo de decir. ¿Ah? No es lo mismo. Piensen en las edades infantiles, si están rodeados de niños o de niñas, cómo interpretan el mundo, los niños, ¿sí? Que no han desarrollado todavía la capacidad de abstracción, eh, o cómo lo pueden interpretar diferentes culturas. Yo me acuerdo siempre, otra cosa que yo de mi hija voy aprendiendo bastante, de los niños, del mundo de los niños, que cuando ella salía al mundo a clasificar el mundo, a las personas, ¿no? Y veía a una pareja, vamos a suponer, sin hijos, mi hija se llama Julia, entonces ella miraba, o sea, con su marco teórico, con su modelo, ella miraba a las personas y las clasificaba. Una, esta es mamá, esta es papá, y veía si tenía o no tenía hijos o niños, ¿no? Entonces decía, Esa pareja no tiene Julias", no decía hijos, ¿se entiende? O sea, ¿por qué no tienen Julias? ¿Se entiende? O sea, su marco teórico, su información en su mente, clasificaba a los niños o a los hijos con el nombre de ella. No entendía que ella era una niña y que se llamaba Julia, sino que Julia era la clasificación con la cual salía al mundo a clasificar. ¿Tá? Bueno, y ahora viene la parte de los caracteres del conocimiento. ¿Tá? Creo que ahí más o menos los voy orientando bastante bien. Em, Quedan 3 minutos, ¿tá? Chiquilines, ¿tienen de lo que dije hasta ahora alguna duda y cómo vamos a seguir? ¿No? No, ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? sí. Bueno, bárbaro.
Bien de bien, bien de bien. ¿Ya han tenido otros encuentros virtuales ahora en estos días o es el primero? No, yo es el primero. Ah, el primero. Bien, bien de bien, bien de bien. Sí, es el Eh, primero. bueno, buenísimo. Qué honor, entonces. Bien de Ujú, bien. Chiquilines, bueno, de acá al viernes, algo importante que les quiero decir. Obviamente, cualquier duda que tengan, me pueden mandar mensaje a través de CREA. Eh, yo siempre que puedo, contesto. A veces me puede pasar que se me quede algún mensaje para atrás o algo. Yo en este momento tengo varios cursos, pero siempre intento responder a la brevedad. O sea, no se impacienten. O sea, si me mandan un mensaje, no sé, el domingo a las 3 de la mañana, no se impacienten que les contesté a los 10 minutos. Yo intento responder siempre medianamente en un plazo prudencial. ¿Tá? Entonces, bueno, dicho eso, un gusto conocerlos, un gusto conocerlos. Vamos arriba con este curso, que va a salir bien, que vamos a aprender cosas importantes y bueno, y vamos a avanzar en el proceso educativo de todos. Vamos a hacerlo ujú. productivo. Bueno, ¿Tá? Mi, muchas gracias. mi primer año en Montes, también les digo, ¿eh? He dado clases en Santa Mm, Rosa, en San Jacinto. Montes nunca, bueno, mi primera vez, así que bueno, vamos a hacerlo positivo. ¿Ah? Bien. Dicho eso, un gusto, chiquilines. Bueno, chao, Bueno, gracias. Que muchas pasen gracias. bien, Igual que por pasen un bien, toque para todos. Chao, Gracias, gracias. igual. que Chao. pasen bien.